Hola, bienvenido al canal. Hoy queremos hablarte de un tema muy curioso. Muchos seguidores nos lo han pedido durante bastante tiempo, así que ya no podíamos demorarlo más. Hoy vamos a hablar sobre los usos de la orina en el huerto. Después de que nos lo hayan sugerido muchísimas veces, nos hemos decidido a hacer este vídeo. Cuando hicimos el vídeo sobre la preparación de las balas de paja para cultivar sobre ellas, varias personas nos preguntaron si la fuente de nitrógeno podía ser la orina. Cuando hicimos el vídeo sobre el compost, también nos preguntaron cómo podíamos aplicar orina en el compost y si era bueno o malo. Con cada preparado que hemos hecho, de tipo fertilizante o bioestimulante, ha surgido cada vez la misma pregunta. Y aparte, en muchos otros vídeos que nos hacéis preguntas de todo tipo, pues también siempre está ahí la típica pregunta sobre cómo usar la orina, sobre si esta es beneficiosa o dañina y otros aspectos similares sobre este recurso. Entonces, ya no podíamos esperar más y hemos decidido hacer el vídeo. Lo que pasa es que no somos expertos en este tema, porque nosotros no lo usamos en el huerto. De todas formas, hemos estado unos cuantos meses recopilando información, leyéndola, hemos hojeado algún libro que trata sobre el tema, incluso hemos ido como oyentes a alguna conferencia. Y ahora ya sí que nos sentimos preparados para abordar este tema, que ya te digo que nos ha sorprendido muchísimo. Pero antes de entrar en materia, nos gustaría hacer una reflexión sobre los motivos que nos llevan a nosotros a no utilizar la orina en el huerto. Aunque entendemos que el uso de la orina es completamente seguro y no es tan distinto al uso, por ejemplo, de estiércol animal, es cierto que la mayoría de gente que come verduras le gustaría saber si éstas han estado cultivadas con orina humana. No vendemos las hortalizas de nuestro huerto, pero sí que nos encanta regalarlas. Estamos convencidos que el consumidor debe tener cuanta más información, mejor. A mí, cuando voy a comprar, me gusta saber el origen de las verduras. Me gusta saber si éstas proceden de organismos modificados genéticamente o no, si son de cultivo ecológico o no. Y cuanta más información tenga, yo personalmente lo agradezco. Y estamos convencidos que la mayoría de gente también. Que el productor o el agricultor considere que algo es seguro o irrelevante, eso no debería nunca ser un motivo de peso para no informar al consumidor. Si no, ya te digo que probablemente no se nos indicarían muchas de las cosas que hoy se indican en los alimentos. Entonces, bajo esta misma lógica, personalmente nos sentimos en la obligación de informar a la gente si nuestras verduras estuvieran cultivadas con orina o con cualquier otra cosa que a esas personas les pareciera relevante. Simplemente ese es el criterio. Y como nos gusta regalar nuestras verduras, creemos que fertilizarlas con orina no sería una buena idea. De todas formas, esta es una decisión completamente personal y tú puedes decidir según tus circunstancias e incluso tus opiniones al respecto qué hacer con este tema. Lo cierto es que la orina es un material completamente seguro si se sabe utilizar bien, como te enseñaremos en este vídeo. También nos gustaría advertir que la orina no está contemplada en la lista de fertilizantes autorizados en la inmensa mayoría de países del mundo. Por lo tanto, no puede usarse en cultivos con fines comerciales. El segundo motivo que nos lleva a no utilizar orina en el huerto tiene que ver con el propio concepto de fertilizar. Y es que nosotros intentamos no fertilizar normalmente
si entendemos la fertilización de una forma estricta. Nuestra manera de actuar en el huerto es aplicar materia orgánica en sus distintas formas para nutrir los microorganismos que existen en el suelo. Ellos serán los que muy lentamente vayan aportando pequeñas dosis de nutrientes para las plantas, pero la inmensa mayoría de lo que aportamos no alimenta a las plantas, alimenta a los microorganismos del suelo. La orina es un insumo para el suelo, para el huerto y para las plantas rico en nutrientes minerales. Por un lado, eso está muy bien, porque las plantas solo pueden absorber nutrientes minerales. Pero por otro lado, la conversión de la materia orgánica a esos nutrientes minerales es el trabajo de los microorganismos del suelo. Si nosotros nos saltamos esa fase y aplicamos directamente nutrientes minerales en el suelo, los microorganismos poco a poco dejarán de tener una función e irán desapareciendo. Además, cuando mucha gente decide abonar sus plantas, lo hace con la idea de que una planta vivirá mejor si tiene más nutrientes, que estará más sana, que dará más cosechas. Y esto es totalmente falso. Muchas veces abonamos como si fuéramos esa abuela que insiste al nieto en que coma el segundo plato de macarrones, cuando el nieto está perfectamente saciado. Una planta solo se va a beneficiar de esos nutrientes si antes había un déficit. Si ya hay suficiente potasio en el suelo, por ejemplo, por mucho potasio que añadamos de más, esa planta no va a producir más. De hecho, lo que puede suceder es todo lo contrario, que si hay un exceso de un nutriente, este inhiba la absorción de otros. Creo que bastantes déficits de nutrientes en los suelos de los huertos se deben más bien a este tipo de fenómenos. En lugar de eso, si nosotros actuamos aplicando materia orgánica, es muy complicado que lleguen a darse estos excesos, porque existen esos microorganismos que van a acabar controlando las concentraciones de nutrientes. Así que nuestra recomendación, antes de fertilizar y buscar qué fertilizante necesitas para que tus plantas estén mejor, te asegures de que necesitas fertilizante, de qué déficit existe en tu suelo y actuar en consecuencia. Mientras tanto, aporta materia orgánica de distintas formas, cuida el suelo y procura que en él vivan siempre microorganismos. Para eso, en nuestro canal verás un montón de prácticas respetuosas con el suelo. Y si mantienes este tipo de agricultura, a la larga es muy complicado que llegues a tener grandes déficits. De todas formas, al final del vídeo también te daremos algunas técnicas para usar la orina de una forma más orgánica y teniendo en cuenta los microorganismos del suelo. Dejando de lado estas consideraciones, cuando nos hemos puesto a estudiar sobre la orina, hemos visto que es interesantísimo. La mayoría de gente que nos preguntaba sobre ella estaba haciendo referencia a su alto contenido en nitrógeno. Y es cierto, la orina tiene muchísimo nitrógeno y más adelante veremos en qué forma está y cómo podemos transformarlo para que las plantas lo aprovechen mucho mejor. Pero la orina también es muy rica en fósforo. De hecho, en 1669, Hennig Brand, un alquimista alemán, aparte de filósofo, profesor y bueno, una de estas personas que se dedicaban a un montón de oficios, estaba haciendo experimentos con la orina. Muchos de sus colegas alquimistas, al igual que él, pensaban que en la orina podía estar la clave de la piedra filosofal que permitiera convertir distintos metales en oro, probablemente debido al color. Entonces él cogió muchísimos litros de orina, literalmente miles de litros de orina, y los estaba destilando, reduciendo, concentrando en grandes vasijas de vidrio. Y llegó a un punto en el que lo concentró tanto que sin querer acabó destilando el fósforo de la orina.
su gran sorpresa fue que un matraz de vidrio enorme se puso a brillar con una luz como la que no había visto en su vida. Y así se descubrió el fósforo, a partir de la orina. En esa época, en Occidente, la orina no se utilizaba como abono. Sabemos que se usaba para extraer sales de amonio, para el tratamiento de metales, también para el lavado de la ropa y sobre todo el principal uso era para teñir, como un tinte textil. En cambio, sí que tenemos escritos que afirman que en Asia sí que se utilizaba como fuente de fertilizante para el suelo. De hecho, es curioso que en China existían unas vasijas que eran muy comunes que los agricultores las pusieran en las vías públicas y en distintos lugares, para invitar a los transeúntes que orinaran en ellas y así no se desperdiciara ese producto. Años más tarde, en Europa y Estados Unidos, seguíamos sin aprender que la orina era un excelente fertilizante. Sí que se introdujo otro uso importante para la orina, que fue la extracción de salitre. Con el salitre se podían preparar distintos explosivos, entre el cual el más importante era la pólvora negra. Este salitre ya se estaba extrayendo también de otras minas y se utilizaba para la confección de pólvora que se estaba usando en distintos conflictos bélicos. Lo que pasa es que en los momentos de mayor demanda también se empezó a extraer de la orina. Fue entre guerra y guerra que europeos y americanos se dieron cuenta que este recurso, que en ese momento había un excedente, también podía usarse como fertilizante en el suelo. Así se empezó a fertilizar el suelo con salitre. Y este probablemente es el primer ejemplo de la historia de esa colaboración o esa sinergia que ha existido muchas veces entre la industria bélica y la industria agroquímica. Después se ha ido repitiendo en numerosas ocasiones. Uno de los usos más antiguos y comunes en casi todas las culturas del mundo es utilizar la orina para teñir prendas. Esta actúa como mordiente, es decir, que permite unir los pigmentos a las fibras textiles y así fijar el color. Esto tiene mucho que ver con nuestro huerto, porque podemos cultivar en él un montón de plantas tintóreas. De hecho, si pones flores en tu huerto, estoy seguro que con muchas de ellas se puede teñir. Una de las combinaciones para teñir que más famosas han sido en todo el mundo con orina ha sido el índigo, que es un tinte que proviene de una planta de origen japonés y que tiñe de color azul. De hecho, existe una amplísima tradición en Japón sobre este tipo de tinte, de tintura, y lo han llegado a tratar incluso como un arte nacional. Además, es el motivo de que los tejanos sean de color azul. En casa es muy fácil cultivar esta planta de índigo, incluso extraer sus pigmentos. Internet está lleno de tutoriales. Y una vez tenemos ese polvo azul, que es el pigmento de índigo, podemos introducirlo en una bolsa de algodón y poner esa pequeña bolsa dentro de un tarro con orina. Durante un tiempo irá extrayéndose la sustancia colorante y se irá volviendo de color verde el líquido. Una vez esté completamente verde, se puede introducir una prenda de algodón y pasado unos días esa prenda se habrá vuelto verde. Es entonces cuando se saca del tarro y en contacto con el aire se convierte en color azul. Ya se puede lavar y la prenda estará perfectamente teñida. Esta es la forma más antigua de teñir con índigo. Y más o menos con todos los otros tintes que se podía utilizar orina como mordiente funcionaba de la misma forma.
Que se haya perdido estas técnicas que daban unos teñidos de mucha calidad es en realidad una lástima, porque hoy en día la industria textil y sobre todo el teñido de esas prendas es extremadamente contaminante, porque como mordiente se están utilizando sustancias altamente tóxicas, metales pesados y demás. Así que volver al concepto de utilizar la orina como mordiente para la industria textil sería un gran avance a nivel ecológico. De todo el líquido que sale por el desagüe de una vivienda, la orina representa el 80% del nitrógeno, el 55% del fósforo y el 60% del potasio. Así que, como puedes ver, tiene todos los macronutrientes necesarios para el desarrollo de una planta. Y eso que solo representa el 1% de todo lo que sale por el desagüe, así que su concentración es altísima. De hecho, el equilibrio que tiene de nitrógeno lo hace ideal para plantas exigentes en este nutriente o que estén en fase de crecimiento. Además, la cantidad de fósforo que tiene es importante. Y como seguramente sabes, hay algunas voces que apuntan a una posible crisis del fósforo en los próximos años, ya que los yacimientos que hay a nivel mundial están empezando a agotarse. Mientras esto ocurre, estamos desechando por el desagüe de nuestras viviendas un montón de fósforo. La mayor parte de la orina es agua, concretamente un 95%. Un 2,5% es urea y el restante 2,5% son otras sales. Y entre estas otras sales hay una alta concentración de sodio, concretamente 3 gramos por litro. Y este es el factor limitante que tiene la orina como fertilizante, ya que nuestras plantas requieren muy poco sodio y este puede ir acumulándose en el suelo causando desequilibrios. La cantidad de orina que produce una persona en un año puede fertilizar 145 kilogramos de material vegetal. Aunque la concentración de nutrientes que puede tener la orina depende mucho de la alimentación de la persona, de la cantidad de agua que beba o incluso del momento del día en el que se recolecte, ya que se ha visto que la orina de la mañana puede contener hasta el doble de concentración de nutrientes que la orina recolectada en otro momento del día. Siempre habíamos oído que el uso de la orina era muy seguro porque se trataba de un elemento estéril. Y esto es así mientras esté dentro de la vejiga. Una vez sale, al entrar en contacto con el aire, se convierte en un caldo de cultivo perfecto para un montón de microorganismos. Es un líquido que tiene una alta concentración de nitrógeno y de otras sales y además tiene un pH cercano a 6, así que los microorganismos van a proliferar fácilmente en ella. Luego, más adelante en el vídeo te enseñaremos un proceso de maduración por el cual podemos hacer un fertilizante completamente seguro desde el punto de vista microbiológico a partir de la orina. Un posible problema que podemos encontrar con el uso de la orina como fertilizante es que a través de ella se excretan determinados medicamentos, como podrían ser los antibióticos o ciertas hormonas. No sabemos aún cómo esto puede afectar a la red trófica del suelo. Lo que sí que sabemos es que hay algunas plantas que son capaces de absorber estos antibióticos. La Universidad de Michigan ha hecho un estudio en el cual se ve que mediante la maduración de la orina desaparecen las bacterias resistentes a estos antibióticos. Y aunque aún hay que estudiar más el tema, parece haber indicios de que el biochar podría absorber estos contaminantes de la orina. Como ya sabes, la orina tiene una elevada concentración de urea, concretamente un 2,5%. Y aunque la urea es directamente asimilable por las plantas y de hecho es uno de los fertilizantes más ricos en nitrógeno que existen, no te recomiendo que lo uses de esta manera. Existen muchos motivos por los cuales no hacerlo y muchos de ellos requieren una explicación bastante técnica que nos llevaría mucho tiempo y en las cuales no vamos a entrar, pero sí me gustaría enumerarte 4 motivos por los cuales no deberías fertilizar directamente con urea. El primero es que la urea, cuando entra en contacto con el suelo, sufre una serie de cambios que pueden modificar drásticamente el pH de este.
Además, puede dificultar la absorción de potasio, así que es muy habitual que cuando se aplica como fertilizante se haga con un suplemento de potasio. Además, no suele ser un buen fertilizante en suelos calcáreos, que son la mayoría de suelos agrícolas que existen. Y en cuarto lugar, existe un fenómeno curioso, y es que la urea, al ser una molécula apolar, se desplaza hacia los bordes de lo que es el bulbo de riego, que es la zona que se queda húmeda cuando se riega. Y esto hace que se generen zonas con una alta concentración de urea lejos de las raíces de las plantas. Existen muchos otros motivos, pero no vamos a entrar en ellos. Aunque en agricultura extensiva se use la urea como fertilizante, se hace básicamente porque es un fertilizante muy concentrado en nitrógeno y muy barato. Si queremos aprovechar la orina como fertilizante, se nos hace imprescindible llevar a cabo un proceso de maduración, o también llamado amonificación, mediante el cual vamos a transformar la urea en amonio, que es otra molécula que también pueden absorber directamente las plantas. Además, es muy sencillo porque en la misma orina ya tenemos la enzima que se va a encargar de transformar la urea en amonio. La ureasa va a hacer que la urea reaccione con el agua, dando lugar a amonio, unos cuantos carbonatos y grupos hidroxilo. Y estos grupos OH son muy importantes porque gracias a ellos vamos a pasar de un pH cercano a 6, que era el que tenía la orina, a un pH cercano a 9. En el pH cercano a 6 podían vivir todo tipo de microorganismos y patógenos. En cambio, en un pH cercano a 9, estos ya no pueden. Para que te hagas una idea, si echas un buen chorro de lejía en un cubo de agua, vas a tener un pH cercano a 9. ¿Verdad que en un cubo con lejía no pueden vivir microorganismos y de hecho se utiliza para desinfectar? Pues lo mismo ocurre con la orina madurada. A un pH de 9 ya es totalmente segura desde el punto de vista microbiológico. Este incremento del pH elimina rápidamente a todo tipo de bacterias y hongos, pero para acabar con los virus hace falta un poco más de tiempo de maduración. Concretamente, una orina madurada un mes a 20 grados es segura para usar en verduras que vayan a ser cocinadas. Pero si queremos fertilizar con orina madurada verduras que vayan a ser consumidas crudas, como podrían ser lechugas, zanahorias o tomates, deberemos madurar la orina un mínimo de 6 meses a 20 grados. Ya ves que simplemente dejando un tiempo madurar la orina podemos conseguir que esa urea se transforme en amonio y además conseguir un producto totalmente seguro desde el punto de vista microbiológico. Aunque existe un pequeño fenómeno que se va a dar en este proceso de maduración, y es que el amonio es muy volátil, pero esto tiene una fácil solución. Simplemente madurando la orina en un recipiente cerrado vamos a impedir que éste se libere a la atmósfera y que perdamos nitrógeno. Si en algún momento notamos que esa orina que estamos madurando desprende olor, ese olor es nitrógeno que se está perdiendo, así que deberemos cerrarla mejor. Por otro lado, también se da un fenómeno curioso y es que con el cambio rápido de pH va a haber ciertas sales que dejen de ser solubles en la orina, como por ejemplo el calcio o el potasio. Si no queremos perder estos nutrientes, simplemente debemos recordar agitar la botella donde estemos madurando la orina antes de aplicarla. Otra opción interesante puede ser que en lugar de mantener esas sales en suspensión y aplicarlas en forma líquida con la orina madurada, las separemos del líquido y así obtendremos unos fertilizantes sólidos minerales muy interesantes. En primer lugar, se forma la estrubita, que tiene magnesio, amonio y fosfatos. Y si esperamos un poco más de tiempo, vamos a tener la apatita, que tiene fosfatos y calcio. Y aquí me gustaría hacer una especial mención al valor que pueden tener estas sales como fertilizante. Se ha hecho algún experimento a gran escala para usar la orina como fertilizante, pero no parece ser viable económicamente, sobre todo debido al coste del transporte de esos grandes volúmenes, ya que la orina es un 95% de agua.
En cambio, cuando extraemos estas sales, parecen tener un valor económico suficiente para poder costear el transporte. El inconveniente que tiene es que en las instalaciones de recolección estas mismas sales parecen obstruir las cañerías y el mantenimiento se hace muy complicado. Si decides elaborar tu propio fertilizante sólido, es importante que sepas que el factor limitante es el magnesio. Así que añadiendo óxido de magnesio o sulfato de magnesio, es decir, sales de Epsom, puedes hacer que precipiten mayor cantidad de sales y tendrás mayor cantidad de estrubita y mayor cantidad de apatita. La extracción de estos minerales a partir de nuestra orina puede ser una alternativa interesante a estos mismos minerales que se extraen en minas. Pero para nuestro pequeño huerto doméstico el uso de fertilizantes minerales no nos parece que sea una buena recomendación. Siempre es mucho mejor un enfoque más orgánico, aplicando grandes cantidades de compost y otros tipos de materia orgánica para nutrir el suelo y que éste nutra nuestras plantas. Así que, recapitulando, madurando la orina puedes o bien conseguir un fertilizante sólido o bien en este proceso puedes conseguir un fertilizante líquido que sería la orina madurada. En ambos casos habremos transformado la urea en amonio y además habremos conseguido un producto totalmente seguro desde el punto de vista microbiológico. Como te contaba Mireia, madurando la orina conseguimos transformar la urea en amonio. Lo que pasa es que no todas las plantas pueden aprovechar ese amonio. Las plantas leñosas, las que hay habitualmente en los bosques, como este que tengo aquí detrás, sí que pueden aprovecharlo perfectamente. Pero las plantas anuales, o la mayoría de ellas, como las que tenemos en nuestro huerto, no pueden absorber este nutriente. Para convertir ese amonio en nitratos, que es la forma de nitrógeno que sí que pueden absorber y de la que pueden beneficiarse nuestras plantas del huerto, hay que transformarlo. Y esa transformación, por suerte, no la tenemos que hacer nosotros, sino que la llevan a cabo unas bacterias del suelo, las llamadas bacterias nitrificantes. Por eso es muy importante que si vas a aplicar este tipo de fertilizante en tu huerto, tengas un verdadero suelo vivo, que tenga presencia de bacterias, para que ellas puedan hacer esa transformación. Si eso es así, una vez lo apliques, rápidamente se va a convertir el amonio en nitratos. Pero recuerda que el amonio es un nutriente muy volátil, que rápidamente se empezará a evaporar y emitir olor. Así que la mejor forma de aplicarlo en tu huerto es retirar el acolchado o incluso retirar un poco de sustrato, ponerlo y a continuación tapar encima, para que así no se volatilice y lo aproveches al máximo. A estas alturas seguramente te estás preguntando cuánto deberías diluir esa orina. Es complicado ser muy exactos en esto, porque como te hemos explicado, la concentración de nutrientes en la orina puede variar mucho dependiendo pues, de la alimentación, de la hora del día en la que se recoja y de otros factores. Pero bueno, una buena dilución sería poner 1 litro de orina madurada cada 3 o 4 litros de agua. Con esta dilución podríamos regar perfectamente cualquier huerto. Si las plantas son jóvenes y acabas de trasplantarlas, entonces te conviene diluir un poco más. 1 litro de orina madurada será suficiente para 10 litros de solución de riego. Es decir, pondrías 1 litro de orina madurada en 9 litros de agua. Si quieres fertilizar plantas de interior o plantas que tienes en maceta, entonces aún tenemos que bajar más la concentración. En ese caso, 1 litro de orina madurada por cada 24 litros de agua. Además, es muy importante que cuando apliquemos este fertilizante, el suelo, el sustrato, esté completamente seco.
Si estuviera húmedo o mojado, entonces se darían unos procesos que aún favorecería más que el amonio se volatilizara y perderíamos gran parte del nitrógeno. Así que conviene que hayan pasado unos días desde el último riego. Y además no vamos a regar a continuación, porque si lo hiciéramos, primero mojaríamos el suelo y estaríamos en la misma situación, pero además empujaríamos este nutriente a capas profundas y allí no viven esas bacterias nitrificantes, ya que la mayoría de ellas son aerobias, necesitan del oxígeno y por eso se encuentran solo en los primeros centímetros del suelo. Así que retiramos el acolchado o un poquito de sustrato, fertilizamos siempre en seco y lo tapamos. Dejaremos 2 o 3 días hasta volver a regar el huerto y así seguro que las bacterias podrán transformar ese amonio en nitratos y tus plantas lo aprovecharán mucho mejor. No uses este fertilizante de forma foliar, no te lo recomiendo. En primer lugar, porque sobre las hojas no se van a encontrar apenas bacterias nitrificantes. Pero es que además, en algunos casos, el amonio podría llegar a dañar tejidos vegetales si lo aplicamos directamente sobre estos. Este es un fertilizante balanceado para plantas con altas exigencias en nitrógeno, pero le falta mucho potasio, tiene muy poco. Entonces no podemos considerarlo un fertilizante equilibrado. Será adecuado para las fases de crecimiento, pero no para la floración o fructificación. Existen otras formas de utilizar la orina en un huerto muy interesantes y te confieso que son las que a nosotros más nos gustan, porque tienen mucho más en cuenta ese enfoque orgánico y ese trabajo con los microorganismos. La primera es usarla como fuente de nitrógeno para el compost. Si aplicamos la orina directamente sobre el compost, se va a volatilizar la mayoría del nitrógeno y va a oler, por eso no es una forma que te recomiende. En cambio, podemos empapar con ella un material muy rico en carbono, como podría ser, por ejemplo, la paja. Esa paja ya sí que se puede poner en el compost y nos va a ayudar a acelerar todo el proceso. Se podría montar una pila de compost, la típica, por ejemplo, de 1 metro cúbico, que es 1 metro de ancho, 1 metro de profundidad y 1 metro de alto, con solo materia rica en carbono, con restos de poda, con hojas secas, con paja, con cartón, y utilizar como única fuente de nitrógeno la orina. Si se hiciera esto, harían falta 80 litros de orina para una pila de compost de estas características. Puede parecerte que 80 litros de orina es una barbaridad, pero en realidad, si calculamos la media que produce una persona adulta, nos daremos cuenta que en menos de 2 meses tendríamos 80 litros de orina. En un sistema de huerta familiar, donde hay más de una persona adulta conviviendo, esto es perfectamente factible. Normalmente, para hacer un compost, lo que más suele costar es encontrar esos ingredientes ricos en nitrógeno, cuando en realidad estamos tirando por el desagüe una fuente de nitrógeno muy buena. Otra forma de usar la orina en nuestro huerto es mediante el biochar. Podemos poner la orina, aplicarla directamente sobre una cantidad de este tipo de carbón y este irá absorbiendo el fósforo y el nitrógeno. No te recomiendo que sustituyas el biochar por carbón vegetal, ya que este otro puede aún contener restos de alquitrán y metales pesados que dañarían tus plantas y contaminarían el suelo de tu huerto. Utiliza solo biochar, que sea de un comercio de confianza o bien que te lo hayas hecho tú mismo. En internet y en YouTube encontrarás un montón de tutoriales para aprender a hacer tu propio biochar.
Es muy interesante este ingrediente porque actúa como un retentor de cationes y aniones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede retener el fósforo y el nitrógeno de la orina y con el calor se va a evaporar el agua. Así que retenemos los nutrientes que nos interesan, pero no el agua. Rápidamente se va a colonizar ese carbón con bacterias nitrificantes, ya que ellas encuentran ahí una gran fuente de nutrientes. Y además este carbón, al ser extremadamente poroso, va a hacer que se puedan instalar miles de millones de bacterias. Una vez que el carbón ya esté saturado de nutrientes, lo vamos a notar fácilmente, ya que empezará a desprender olor. Hasta ese momento no vas a notar ningún tipo de olor, y a la más mínima sospecha de que empieza a estar saturado porque has notado ese olor, simplemente puedes aplicarlo al suelo o a tu pila de compost. Y el tercer uso que quiero destacar es también, me ha parecido muy curioso. Se trata de un tipo de cultivo hidropónico, es decir, en el que las plantas crecen directamente sobre el agua. Conocemos el sistema acuapónico, en el que los peces o los organismos acuáticos son la principal fuente de nutrientes para las plantas. Pues bien, existe también el sistema antropónico, en el que los humanos somos la principal fuente de nutrientes para las plantas que viven directamente en el agua. La orina es el ingrediente esencial y principal de este tipo de cultivos y necesitan de un biofiltro en el que se coloniza con un montón de microorganismos que hacen todas esas transformaciones necesarias y un lecho con biochar que retiene las sales que las plantas no aprovechan y luego mediante unas plantas depuradoras pues ya se extraen estas sales. Es un sistema complejo, simplemente lo nombro para que sepas que existe, porque igual a alguien le empieza a inspirar, le doy una idea y si te interesa te recomiendo que busques, porque en internet puedes encontrar más información sobre estos sistemas antropónicos. Espero que te haya gustado este vídeo y te haya resultado interesante. La verdad es que es un tema que nosotros no dominábamos y a base de ir estudiando y leyendo durante estas últimas semanas o meses más bien, pues hemos visto que es muy interesante y nos ha gustado mucho este trabajo. Hemos aprendido ciertos procesos que no solo son útiles si vas a utilizar la orina, sino que se dan en muchos otros momentos en el huerto. Por eso, tanto si vas a utilizar este recurso como fuente de nutrientes como si no tienes pensado hacerlo, creo que este vídeo puede resultarte útil y espero que con él hayas aprendido algo. Ya sabes que cualquier pregunta o comentario que tengas estaremos encantados de leerte y si te ha gustado agradeceremos que le des al like y te suscribas al canal. Nos vemos en el siguiente.